Cuando esa mañana fui a cargar nafta a los patines, tuve que gatillar el 5% más, pese a que el dólar está quieto, las tasas inamovibles y el kilo de hierba sin palo estable. Dije, acá está pasando algo. Tanto me dijo José Manguera, el de la estación, mientras revisaba el aire de los rulemanes. La cosa es muy fácil. Yo le explico. Cuando sube el dólar, aumenta la nafta. Cuando baja el dólar, aumenta la nafta. ¿Me explico? Pero ¿cómo no te explicás? Te explicás fenómeno. O sea que no importa lo que pase, la nafta sube siempre. Pero cuando sube la nafta, sube el dólar, sube la tasa, sube la hierba, bate sin palo. Y es ahí donde sube también la nafta, dijo José Manguera. Porque vuelta la burra al trigo. ¿Por qué pasa esto, Tato? Pasa porque yo inflaciono, tú inflacionas, él inflaciona. Pero el Estado es el que más inflaciona de todos nosotros. Bueno, 12:43 minutos, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock, con el señor Nacho Ruspuru, la señorita Flor Angeli, el señor Cristian Jiménez. Y también estamos ahora con el señor Francisco Cantamuto, ya un amigo acá de la casa. Un abonado. De Decime la Verdad. El licenciado en Economía, doctor en Ciencias de la Economía, docente, investigador del CONICET, escritor. ¿Cómo andás, Fran Cantamuto? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? Estabas escuchando, yo sé que sos muy joven vos y que no veías seguramente a Tato Bores. Yo llegué a verlo, Sí, lo sé. ¿Qué opinás del verbo? Yo inflaciono, usted inflaciona. Está bien conjugado, ¿no? ¿Está bien conjugado? Sí, el problema es que el castellano, hasta donde yo sé, necesita de adverbios de modalidad para explicar que no todos inflacionan con la misma intensidad. Claro. Sí. Esa sería mi única observación. Bueno, muy buena la observación, Francisco. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Usted? Bien, acá estamos con tu amigo Nacho Ruspuru. Con ganas de hacernos un harakiri, Fran, acá, por el tema inflacionario. Así que vamos. Arrancamos con eso. Sin anestesia. Sin anestesia. Sin anestesia, dale. Bueno, pero trata de contener la espada sin hacer el harakiri. Bueno, hasta ahí entonces. Salarios versus inflación. Hablábamos con Nacho al principio de Decime la Verdad. ¿Crees que se va a poder ganar a la inflación? No me gusta, ¿sabes qué? No me gusta ser muy pronosticador, que es una cosa que los economistas nos queda peor que a los que hacen meteorología. Porque los que hacen meteorología tienen más herramientas que nosotros. Y aún así o la gente no se les calienta tanto después, ¿viste? Acá. Claro. No pierde tanto con la meteorología. No, a ver, no sé qué es lo que va a pasar. Lo que puedo decir es lo que viene pasando. Y lo que viene pasando es que en realidad los únicos salarios que vienen empatando con la inflación son los salarios del sector privado formal, que son los que ahora están apurando paritarias, que tienen la posibilidad de negociar con un sindicato que los represente, que las represente también, y que logre más o menos acomodarse, si no a la inflación, por lo menos con cláusulas de renegociación que se acerquen. El problema está en trabajadores del sector público que vienen por detrás, ahí raspando, y más aún, más fuerte todavía, los que están pagando la duro, son quienes trabajan en la economía informal. Todos los que trabajan sin los beneficios de seguridad social, pero también todos los cuentagolpistas, los que hacen changa, el que tiene su propio almacén, el que tiene un tallercito, que esos vienen corriendo de atrás y vienen perdiendo la inflación durante este gobierno, y todos los sectores vienen perdiendo lo que, digamos, nunca llegaron a recuperar lo que perdieron con el gobierno anterior. De manera tal que en la repartija inflación-salarios venimos perdiendo por goleada. Hay una cuenta que saca el INDEC, que es la cuenta de generación del ingreso. Es un cuadrito que si ponen generación del ingreso INDEC en el buscador de su afinidad, cliquean, entran derecho y pueden ver cómo cambió la distribución del ingreso en términos de capital, estado, trabajo, digamos. Y ahí lo que se ve, que del 2016 a esta parte, es la parte que se apropian los y las trabajadores, quienes vivimos de nuestro trabajo, ha caído cerca de 8 puntos. Es decir, pasamos a recibir una parte menor del ingreso total que se genera. Ahora estamos en el orden de 44,5% del total de ingreso.
las libertarios mal llamados, porque son en realidad conservadores, van a insistir con que se lo está llevando el Estado. Pero las cuentas lo que indican es que se lo están llevando los sectores empresariales. Y esto es lo que tiene que quedar claro. En la reparto, en la discusión, en la negociación, entre trabajadores y trabajadoras hay heterogeneidad, y además de eso, o más fuerte que eso, entre quienes somos trabajadores, trabajadoras, estamos perdiendo frente al empresariado. Bien. Fran, y esto se sostiene, perdón, para no dejar dale, en vilo lo que sigue. Dale. Si esto se sostiene así, y las perspectivas de recuperación son pocas, en el mejor escenario lo que viene ocurriendo es que no perdemos más, pero recuperar no estamos recuperando. Esto es muy problemático, y acá añado lo último y les dejo conversar a ustedes. Las negociaciones con el FMI dan muy poco espacio a salirse de esta dinámica. Bien. Interesa más lo que decís vos que lo que decimos nosotros, Fran, así que podés ampliar todo lo que necesites. Bueno, entonces me diste un pie terrible. Ahora estás condenado al monólogo. Ahora estoy condenado al monólogo. No, bueno, pero entonces añado un último elemento importante y cortito. En la Argentina viene una dinámica inflacionaria ya de varios años, complicada, pero ahora se conjuga desde el último año con una dinámica inflacionaria a nivel mundial. Claro. Y esto es súper importante. Estamos ante la mayor inflación en el mundo en los últimos 40 años. No es joda. Y esto tiene que ver con la pandemia y con la guerra en Ucrania. Pero digo para darle una perspectiva, eso también me parece importante. Bien, perfecto. Fran, yo quería agregarte, Norita Cortiñas decía el otro día en una nota que le dio a la Garganta Poderosa: el pueblo no adquirió la deuda, no tenemos que pagar lo que no debemos. En base a esto, quiero preguntarte, cuando un pueblo se endeuda con un organismo mundial, en realidad no cuando el pueblo se endeuda, sino cuando un gobierno hace que ese pueblo se endeude, ¿no? Bien. Con un organismo mundial que otorga préstamos. Para que la gente entienda, ¿cuáles son los ajustes que más debe sufrir en su vida cotidiana? Sí, porque a veces queda, viste, como flotando esto que se pasa en los medios de comunicación, y bueno, se endeudó. Bueno, pero para que la gente se dé cuenta, ¿qué es lo que pasa cuando un gobierno endeuda a un pueblo? Bueno, a ver, vamos a hablar. En términos generales, el FMI lo que pide sistemáticamente en el 80-90% de los casos, y no estoy tirando una cifra al aire, estos son los valores en los que oscila todos los años, lo que pide es ajuste fiscal. Y cuando se hace ajuste, jamás se toca, por ejemplo, el pago de la misma deuda. Y en ese sentido hay que ajustar por otro lado. Y bueno, hay un discurso de ajustar los salarios, los ñoquis, bla, bla, bla. En general no ocurre eso. Lo que termina ocurriendo es que el Estado brinda peores servicios o garantiza de peor manera los derechos humanos a educación, a salud, a vivienda, a trabajo digno. ¿Y qué es lo que genera esto? ¿Cuál es el impacto de esto? Que se deterioren estos servicios públicos. Y es importante esto, porque lo vemos como continuidad estructural en el tiempo, que se deteriora la educación pública, la salud pública, que paga peores salarios, que tiene peores instalaciones, que tiene equipamiento deficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y se genera una situación de tensión donde, por un lado, se culpabiliza a quienes trabajan ahí, que no tienen la responsabilidad, y por otro lado, se produce un movimiento en el cual quien tiene capacidad adquisitiva elige, entonces digo, bueno, me cubro yendo a una privada, una escuela privada, una prepaga, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queda? Un servicio deficiente para la población de menores ingresos. Entonces, esto es extremadamente desigualador. Entonces, esto es un efecto general. Respecto concretamente a lo negociado con la Argentina, que justo esta semana se pasó la primera revisión del acuerdo, recuerden que hay un acuerdo firmado por Macri, que sigue vigente, y un nuevo acuerdo firmado por Alberto Fernández, que lo que hace es cada 3 meses revisar las cuentas y depositar un dinero, o girar un dinero, que ese mismo mes se destina a pagar el crédito anterior. Parece una cosa de locos. Nos mandan la plata y se la rebotamos. ¡Fuera de acá! En el medio, se van cancelando un crédito con el otro. El de Alberto Fernández tiene una maduración mucho más larga, de 10 años, frente a los 3-4 que duraba el de Macri, 4,
entre este año y el año que viene se vencían 20.000 millones de dólares, que era imposible de pagar, solo ante el FMI, no la deuda en general, solo la del FMI. Este tiene un plazo de maduración más largo y en ese sentido es más manejable. Ahora, en la revisión, ¿qué miraron y qué felicitaron? Primero, que no se deje de pagar deuda. Segundo, que se gaste menos, que se achique el déficit. Vale señalar que el gobierno presentó cifras de sobrecumplimiento, es decir, ajustó más de lo que pidió el FMI. Incluso habiendo pagado estos bonos de refuerzo a trabajadores y trabajadoras informales, claro, y a jubilados y jubiladas. Sí. Incluso con eso, que fue una medida generalizada, de un impacto positivo, que hay que celebrar, eso costó menos del 0,3% del PBI. O sea, tuvo un impacto muy bajito en términos de las cuentas públicas. Sí. Y también lo felicitaron porque el Estado no solo redujo el gasto, sino que financió menos todavía con emisión monetaria. Entonces, frente a lo que escuchamos muchas veces en la tele, de le dan a la maquinita, la inflación, no es lo que está pasando. Sí, de un año a esta parte vienen emitiendo cada vez menos y subiendo las tasas de interés para evitar que, digamos, los pesos estén circulando en la economía o presionando contra el dólar. Se van a depósito. Da la sensación que el ministro Guzmán está haciendo que los números macros cierren de alguna forma o estén emprolijados, pero hay una realidad que subyace que se encuentra con determinados conflictos que escapan, ¿no?, a estos números de si te da más en el debe o más en el haber. Mirá, conociendo la trayectoria de Guzmán, pero aparte un conjunto amplio de economistas que lo están bancando, digamos, por fuera del gobierno, no sin cargo, digamos, de buena fe. Y la lectura que hacen para tratar de entender y no hacer una crítica necia o facilista, digamos. La comprensión que hace el equipo Guzmán es, lo que hay que hacer es recomponer la estabilidad y la confiabilidad de la economía, y en la medida en que se reinicie un proceso de crecimiento, esa redistribución se va a ir posibilitando con el propio crecimiento. Si el Estado está atento a, por ejemplo, que las paritarias le empaten a la inflación, que dijimos que las paritarias sí están lográndolo, no el resto, pero digamos, el trabajador formal sí. Impone políticas de ingresos más generalizados, trata de atender necesidades sociales urgentes como vivienda, salud, etcétera. Si uno va haciendo eso, en un mediano plazo, es posible subsanar la situación social. Esta es la lectura que hacen. Ahora, muchas hacemos la crítica que esto, primero, es una teoría del derrame heterodoxa. Digamos, hay que confiar en que el Estado va a lograr que esa recuperación efectivamente derrame, y ahí va más allá de las intenciones, sino de las capacidades reales. Y no solamente esto, sino que hay un problema de orden de derechos. Estamos ante una situación social muy tensa. La pobreza medida por el propio INDEC da 37%. Y si la medida por el Consejo del Hambre, esta mesa que hicieron al principio del gobierno, que considera no solamente los ingresos, sino otras necesidades más estructurales, le da que está por arriba del 50%. Claro. Entonces estamos ante unas necesidades muy urgentes. Ahora, además, como hemos charlado un montón de veces, la mayor parte de la gente, para poder zafarla, no solamente ha tratado de trabajar más, sino que se han endeudado hasta la médula. Entonces, ahí hay una cuestión de, bueno, ¿por qué toda esta gente tiene que esperar 3, 4, 5 años hasta que el crecimiento le llegue? ¿Qué hace esos 5 años? Ahora, Fran, relacionado un poco, ¿no?, a lo que es las imposiciones que hace el FMI, tal vez lo más destacable en esta última renegociación fue este pedido del fondo en cuanto a la quita de subsidios a los servicios públicos como luz, gas, agua, ¿no? Y ahora el gobierno está a paso, porque ya se están dando las audiencias públicas previas, a conceder estos aumentos en las tarifas, ¿no? Y yo pienso, aumento de tarifas, digamos, que después rebotan, ¿no?, en otros aumentos de productos, sumado a los numerosos aumentos en combustible que ya vienen de larga data. ¿Qué estrategia se está planteando el gobierno de Alberto Fernández para frenar la inflación con estos dos elementos tan importantes en lo que hace a la formación de precios? Está muy bien como lo presentas, porque bajo los auspicios del acuerdo con el FMI, el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, se empezó a devaluar más rápido. ¿Sí? El año pasado se devaluaba al 1%, iba más lento. Ahora empezó a ir más rápido.
pasó de 101 a 120, el oficial digo, que es el que fija los precios reales de la economía. Eso impulsa la inflación. Nos están pidiendo que suban las tarifas, nos pidieron que subimos la tasa de interés, que aumenta el costo financiero. Todo esto, además tenemos la inflación importada por la vía de alimentos y la vía de energía, de gas. Con todo este escenario, ¿cómo es que pretende bajar la inflación? Bueno, el gobierno está apuntando central. Por empezar, el gobierno no está presentando un programa integral. No hay un programa integral de reducción de la inflación. Eso no está, y por eso la duda que tenemos. Ahora, ¿cuál es una de las ideas fuerza con la que trabaja? Quitarle la inercia inflacionaria. Tratar de negociar en mesas de negociación con empresarios y con trabajadores y trabajadoras, tratar de ir bajando las expectativas de inflación. Y entonces, en lugar de dar aumentos cada vez más altos, tratar de que los aumentos sean cada vez más bajos, cada vez más paulatinos, y reducir paulatinamente la inflación. El problema de esto es que en una mesa de concertación donde se sientan todos y el gobierno no tiene voluntad de imponer su capacidad de gestión, su capacidad de imposición sobre ninguno de los sectores, ninguno tiene incentivo a ceder. Y los empresarios hasta ahora lo que han venido haciendo, y cuando digo empresario me refiero a las grandes empresas, no me estoy refiriendo al flaco que tiene un taller con 4 pibes laburando, ni nada por el estilo, ¿sí? Porque por ahí escucha alguien y piensa que estoy hablando de eso. No, para nada. Estoy hablando de los grandes empresarios, que son los que forman los precios. Los grandes empresarios que forman los precios no tienen incentivo a ceder. Y si no tienen incentivo a ceder, ¿por qué van a hacer esta desindexación? Efectivamente, en esta lógica es muy difícil frenar la inflación. Y por otro lado se está trabajando sobre un mecanismo de reproducción inercial, digamos, lo que le da, le sostiene o le aumenta la velocidad. Pero sobre las causas no estamos trabajando. Entonces es un problema serio. Y ojo, yo no quiero no quiero vender humo. No hay salida fácil. No hay salida fácil. No alcanza con el control de los empresarios. Estamos en un escenario internacional complicado. Entonces todo lo que se haga va a ser una solución que logre moderar esto. Ninguna solución que evite dañar derechos puede reducir la inflación rápido. Y esto no es problema de Argentina, sino a nivel mundial. El problema de esto es que en la medida que se sostiene este escenario inflacionario, crece el consenso para una salida, por más que sea regresiva, para que ordene la economía y la frene. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, el escenario parecido, aunque fue muchísimo más fuerte, más intenso, son las hiperinflaciones que dieron lugar después a validar la convertibilidad. La convertibilidad eliminó la inflación, pero al costo de llevar el desempleo al 24%. ¿Está bien? Nos hizo pomada. Está bien, eliminó la inflación, pero nos hizo pomada. Entonces no es que viene sin costos. El problema es que está creciendo la sensación de que una salida de ese tipo sería viable. Fijémonos que en el equipo de Juntos por el Cambio están trabajando no solo Melconian, sino el mismo Caballo. Entonces, esto es algo que se viene un poquitito cocinando como idea, algún tipo de plan de reducción de la inflación medio por shock. Todas esas salidas siempre vienen con un costo social altísimo. No solo en Argentina, en el mundo. Bueno, esperemos que nombraste a Cavallo, esperemos que no vuelva, ¿no? Al menos desde mi creo que es un año pensamiento. No, bueno, ahora esperemos hay cierta que no, corriente, pero sí, sí. Pero muchachos, que ni siquiera ustedes están en un medio de mucha audiencia, estoy haciendo un programa piola, y seguro que saben que entre jóvenes, crece mucho la llegada del discurso libertario. No han que en vivido realidad es los 90, no han vivido los 90. Los finales de los 90, que fueron y el tremendos. discurso, todos los 90, para muchos de nosotros fue un páramo. Sinceramente, claro, el que lograba preservarse su fuente de trabajo con ingresos, claro, podía viajar, comprar bienes del exterior, parecía una fiesta, la fiesta menemista. Sí. Pero para la gran mayoría de la población era muy difícil llegar a fin de mes. Para muchos de nosotros no fue una experiencia de sobrantes, una experiencia desigualadora. Y lamentablemente eso a veces no llega al discurso. Lo único que queda, bueno, se eliminó la inflación, el país creció, sí, bárbaro, pero ¿a qué costo social? Recordemos que ese crecimiento no solo se basó en el desempleo y la pobreza, sino en vender todos los activos del Estado. Claro, bueno, tal cual. Había otro margen, ¿no? Si se llega a implementar eso ahora, ¿qué le quedó al Estado? Bueno, y ahora, es una buena pregunta. ¿Qué se vendería ahora? Sí. Y ojo, porque no es que no hay ideas.
Los recursos todo naturales, claramente. Bueno, bien, Sí, exacto. hay muchas cosas ahí dando vueltas. Bueno, el tema de por qué nuestro tren de Bahía a Capital está tardando 19 horas, ¿sí? Hay una evidente traba por parte de la actual concesionaria, ¿no? Que es privada, y bueno, y que se le vence, ¿no? La concesión, y bueno, todo este tipo de cuestiones relacionadas entre lo privado y lo estatal que se entrecruzan por diferentes intereses, ¿no? Que no tienen que ver con lo que una sociedad necesita. Bueno. Para mí hay una cuestión, estoy de acuerdo con ustedes. Para mí hay una cuestión que en general los sectores neoliberales o conservadores suelen tener menos tapujos en ir a fondo aplicando todo. El programa de Macri, de hecho, un poco tenía esta idea en la cabeza y por eso aflojó, digamos, trató de ir más despacio de lo que quería. Y la lectura que hacen del fracaso es, no fuimos todo a fondo que había que ir. Entonces pueden estar con idea de volver. Del otro lado, para los sectores populares, para los gobiernos, los sectores progresistas, es importante hacer esta lectura de a veces cierta osadía. Y no solo eso, sino contemplar que esto, la sistemática y a lo largo del tiempo creciente desfinanciación del Estado, produce que los servicios que brinda sean cada vez peores. Y esto no depende de la buena voluntad de quienes trabajan en el Estado. Depende de que esté correctamente financiado y que se brinden servicios de calidad, con control y con lo que fuera. En la medida en que esto se deteriora, crece el consenso de que el Estado no funciona. Entonces hay una función importante de tener un Estado inteligente, eficiente, capaz de actuar con claridad y en beneficio de los sectores populares. Y acá esto va desde el operador de calle más básico hasta las funciones de dirección de la empresa que quieras. Me parece que hay ahí una cuestión importante a discutir de capacidades estatales. Sí, absolutamente. Tal cual. Fran, bien, esperemos la próxima, porque cada vez que te llamamos Yo ya para desenvainé, llorar, ¿no? desenvainé Entre los tres. el Hattori Hanzo que tengo acá y bueno, la próxima vez que te llamemos, esperamos que acá con el señor Urruspuru, que sea por un tema en el que te consultemos a ver en qué vamos a invertir la gran cantidad mirá, Fran, me que sobraron, recibimos las y los sobraron unas trabajadores. 200 Claro, ¿qué hacemos, Fran Cantamuto? Mira, lo más valioso que tienen es su tiempo de vida en esta tierra. Tal Utilícenla para ser felices. Esa es la inversión más Bueno, importante. un excelente resumen de Francisco Cantamuto, un amigo de Decime la Verdad. Fran, gracias por atendernos como siempre y buen fin de semana para vos. Igual para ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo gigante. Fran. Seguimos con más Decime la Verdad y ya estamos con Claudio Martini.